Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a la segunda predicación de la palabra de Dios aquí en Agua Viva. Soy el doctor Julio Vega y tengo un gusto en compartir la palabra de Dios con todos ustedes, pero me estoy acordando, discúlpenme, que se me pasó en el tiempo de los anuncios preguntar si hay alguien entre nosotros que conozca de construcción. Porque llegando aquí al terreno, el maestro albañil que está trabajando, coordinando a los trabajadores en los baños de la zona oriente, me dijo que esta varilla del tamaño exacto que tiene, la necesitaba pero perfectamente recta. Y que no sabe si a alguien deliberadamente o algo le cayó encima, pero se torció. Y entonces le dije, ¿pero por qué me pregunta a mí? Y me dice, porque lo veo fuerte. O sea, fíjense cómo los años en el gym dejan una marca en ti. O sea, pasan los años, te haces viejo, pero las marcas del tigre quedan. Entonces me dice, lo veo marcado. Le digo, pues marcado será por la vida. Me dijo, no, yo siento que usted puede tomarla y enderezarla. Y por eso le puse el masking, porque empecé yo a hacerlo, a intentarlo, pero ya saben ustedes que tocar el metal así, pues está medio feo. Entonces le puse el masking y empecé a tratar de abrirla. Me llevé la sorpresa. O sea, sí tienes fuerza, el gym te deja algo, pero no tanto. Y en el primer servicio pregunté si alguien sabía cómo la puedo desdoblar, se dice en español, ¿sí? Volver a su posición. Y entonces comenzaron a decir, ¿verdad? Que a lo mejor, pues si la calentábamos. Porque ya a fuego, bajo fuego, no hombre, hasta tú te enderezas. Hermano Arturo, nomás eso le falta, y agarra vapor. No, con una quemadota de esas, hasta el metal se endereza, ¿sí o no? Entonces algunos hermanos dijeron eso. Otro hermano, ¿qué creen? Dice, con una grifa. Y yo tuve una novia que le decían así. Sí, de veras. No sé si voy a buscarla por Face para decirle discúlpame, siempre pensé mal de ti y ahora sé que tenías un taller para desdoblar varillas. Y yo pensando mal, porque así le decían la grifa. Ya hasta le di explicaciones a Lois porque fue mi novia. Ya le expliqué que fue 15 años antes que ella. Sí, y que pues no hay peligro, ¿no? Pero fíjense hasta dónde me recordaron a mi novia, así le decían la grifa. Pero ya me dijo el hermano que no es una chica, sino que es un como tubo. A ver los que saben de construcción. Una herramienta, ándale pues. Una herramienta y con esa la doblas. Eso me dijo. Ah, la enderezas, sí, porque no doblas, ya estaría peor, ¿no? Más bien la enderezas. Y eso me hizo recordar, fíjense qué cosas, ¿no? Cómo coinciden tantas cosas. Porque lo que nos toca hoy es que lo torcido se enderece. Ni hagan como que no saben, a menos que tengan como 3 meses que no venían. Pero los que han venido saben que estamos predicando el tema más y más que vencedores. Que el mensaje de hoy se llama lo que solo Dios puede enderezar. Y que el texto que estamos leyendo desde hace domingos es Isaías 44. ¿Qué dijo el Señor para que se requiere? Para que se manifieste la gloria de Dios. Número 1, que todo valle sea alzado. Porque eso sí, vallecita, vallecito, si ya te doblaste tanto, si ya sufriste tanto, que sientes que ya no mereces nada, pues tal vez la vida te tome la palabra
y pues ya no te dé nada. Es la verdad. Porque Dios, que dice en su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. O sea, si alguien sigue buscando, pues va a encontrar. Si alguien dice, no, pastor, no, yo soy ese valle hundido del que usted habló, yo ya me rendí. Bueno, si ya te rendiste, entonces ya no estés ahí quejándote de que Dios no te da nada. ¿Qué hizo el Señor con Agar? Miren, Agar, número 1, era egipcia. Ustedes dirán, ¿y eso qué? Bueno, pues que era extranjera para los judíos, ¿sí? Por tanto, ellos siempre han sido como muy dados a marcar distancias con los extranjeros. Han sufrido mucho de discriminación y el Señor los bendiga. Y Dios bendiga con paz a Jerusalén. Así que siempre pedimos por Israel. Pero eso no quita que quienes han convivido con judíos saben que sí marcan mucho al extranjero. Y esta señorita era egipcia. Número 2, era esclava. Pero era una mamá y tenía un hijito que se llamaba Ismael. Y fueron echados de la casa de Abraham. Y yendo por el desierto, ella quedó sin agua, el muchacho, que no era un niño, tenía 17, 18 años, quedó sin agua, y cuando pensó que todo estaba perdido, el Señor por un ángel dijo desde el cielo, Agar, no temas, porque el Señor oyó la voz de tu hijo, levántate. Y ella, con tal de bendecir a su hijo, se levantó. Levanta al muchacho. Eso estaba más duro, pero lo levanta. Pero no solo eso, le dice, sosténlo en tu mano. Y no puedo olvidar a Soraya Jiménez, la única levantadora de pesas que dio a México medallas y alegrías. ¿Se acuerdan de Soraya? Soraya levantaba pesas y ella no solamente la levantaba y ya. Tenía que sostenerla. ¿Cuántos segundos? Sepa la bola, porque yo no sé de eso. Pero me imagino que en las reglas hay unos segundos. Y ella así, y las rodillitas se le doblaban. Y México, sí se puede, sí se puede. Soraya con ganas de decir, si se puede, ven y cárgale. Si se puede, ven y carga esto. Y ella estaba allí sosteniendo hasta que, bendito sea Dios, el juez decía, aprobado, y México tiene una medalla de oro. Bueno, con mucho cariño al recuerdo de Soraya Jiménez. Así, igualito, Agar tuvo que sostener al muchacho, sostenerlo, un muchacho de 18 años, moribundo, fuerte porque iba a ser fiero. Y allí la mamá. Yo quiero hoy que demos un reconocimiento a esas madres victoriosas que quedaron solas, que su esposo quizás partió con el Señor, que tal vez fue a comprar cigarros y ya no regresó, y que les demos un aplauso. Si tuviste una madre así, un aplauso. O si esa es tu condición, un aplauso. Porque no estás sola, Dios está contigo. Y miren las esposas que sí tienen ahí a su marido al lado. Me dicen, pastor, más aplauso a mí. Porque mire, mis hermanas, con mucho respeto, pues ahí solas la han sacado adelante. Pero usted no sabe lo que es aguantar a ni Soraya Jiménez. Un aplauso a las que tienen marido y han aguantado a pie firme a ese marido. Gracias a Dios. Bueno, pues es lo primero que dijo Dios, que todo valle sea alzado. Luego, el domingo pasado predicamos de bájale tantito a tu soberbia, ¿no? Bájale tantito a tu arrogancia. Así dijo Dios. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Miren, cuando el maestro albañil me vio entrar, pues sí me vio, o sea, porque con saco y todo se nota el gimnasio, ¿no? Y entonces cuando me dijo, pastor, me echa una mano, desdóblelo. Yo pude, por orgullo, decir, claro que lo lograré. Imagínense que el hermano que me recordó a la grifa, o sea, me refiero al aparato ese, imagínense que va pasando y él trae una grifa en su carro y él podría bajarse y decir, pastor, aquí está la herramienta esa y la desdobla. Pero como él ve que yo estoy intentándolo, pues a lo mejor me deja. ¿No crees que a Dios le puede pasar lo mismo? Porque el Señor dice, bueno, pues lo quieres hacer tú, hazlo. Por eso dice la palabra que la ira del hombre no permite la justicia de Dios. Porque si lo vas a hacer tú, bueno, pues hazlo. Muchos de nosotros hemos querido doblar lo torcido. No es fácil. Yo admiro, y ya, ese es en serio, hermano Arturo, admiro a los tazos dorados, que logran con la ayuda de Dios dejar un vicio, porque no es fácil, en serio, porque son verdaderas cárceles, verdaderas prisiones, un vicio. Así que, pues sí, nosotros podríamos luchar, pero siempre vamos a encontrar algo que no podemos corregir, que no podemos enderezar. Y yo tuve que reconocerlo, y lo peor es que había varios hermanos del primer servicio, y ya ven cómo son de juzgones. No, fueran ustedes, me siento en confianza. Pero los del primero me veían ahí y decían, pastor, ¿qué pasó? No, me pidió que lo doblara, ¿verdad que sí? Pidió, y ya lo estoy doblando. ¿Puedo? No puedo. No puedo. Miren, hoy les voy a platicar de 3 señores como un ejemplo de cómo necesitamos a Dios. Miren, el primero, están ahí en las fotografías, abajo de donde estoy con Lois, no vayan a empezar ahí a verla donde estoy yo, no en las de abajo, vean al principio. El que está ahí en una estatua, él se llamó Juan Bunyan. Ese hombre fue el más grande escritor cristiano, aunque no tuvo más que la educación básica. Y sus enemigos, para menospreciarlo, para denostarlo, ¿saben cómo le llamaban? El ojalatero de Bedford, porque creció en Bedford y era ojalatero. Hoy un oficio muy digno, pero en esos tiempos también digno, pero muy mal pagado. Ser ojalatero era de plano irte a los más bajos niveles del trabajo, ¿no? Y él estaba orgulloso porque su papá le enseñó el oficio y él era el ojalatero de Bedford. Y él llegó a ser el más grande escritor cristiano. Dirán ustedes, pastor, pues quizás estudió en la Universidad de Oxford o quizás en aquel tiempo, ¿no? En la Sorbona. No, él no estudió. Es más, lo metieron 12 años a la cárcel. ¿Saben por qué? Por predicar a Jesucristo. Él les estaba tirando el negocio a la iglesia oficial. Es que la religión es su negocio. Sobre todo si aquí dijéramos que tú necesitas la intercesión de un ministro. Cuando la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, que este pastor, en lugar de andar presumiendo que es el único instrumento que te lleva a Dios, cuando eso es una mentira, debía estar agradecido por el privilegio que no merece, porque la Biblia dice que a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios. Pero la gente que se dedica al negocio así lo enseña o te amenaza. Vívelo, te apartas de aquí y te cae una maldición. Cuando el Señor dice
que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia. Pero eso les tumbaba el negocio a estos, ¿eh? Y entonces lo metieron a la cárcel 12 años. Dios lo bendijo. Vean al segundo. El segundo se llamó Scofield. La Biblia más famosa en comentarios es la Biblia Scofield. Y es una historia tremenda la de Scofield, porque él fue un alcohólico que fue levantado por Dios. Y tal vez sus enemigos no lo olvidan y siempre están diciendo que sí, pero era un alcohólico. Bueno, sí lo era, pero les voy a dar una explicación, no una justificación. Su mami murió 3 meses después de que él nació. ¿Y saben por qué murió? Por el parto. ¿Se imaginan lo que es cargar una vida con una culpa así? Obviamente el niño no fue culpable, pero él no podía quitar de la mente que por nacer él murió su mami y por nacer él quedaron sus hermanos huérfanos. Yo creo que esa es una de las razones. El problema es que a veces ni siquiera sabemos por qué. La Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Cuando estudié mi maestría en psicología y había alguna pregunta difícil, yo siempre ponía: antes que nada, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Si Dios dijo que no se puede saber, ¿de dónde me pregunta usted en este examen? ¿Verdad? Porque me preguntaban acerca de fobias, acerca de parafilias, acerca de trastornos, ¿no? Y pues como todo estudiante, de repente, ándale, ¿cuál era esta? Y esa era mi salida. Pero es una verdad. Engañoso es el corazón del hombre. Yo creo que eso de que murió su mami de Scofield, cuando él tenía 3 meses, que él se consideró el responsable de esa muerte, yo creo que fue un factor que lo llevó al alcoholismo. Y no estoy justificando alcoholismo, solo digo que en el comportamiento de cada ser humano siempre hay algo que lo explica. El problema es que no sabemos qué es. Les voy a contar algo. Cuando estaba estudiando mi licenciatura fue en filosofía hace un mundo de años. Creo que Aristóteles era maestro. No me acuerdo. Pero bueno, hace muchos años. Y cuando estaba estudiando filosofía, nos dieron un curso precioso que se llamaba Psicología y Filosofía. Y lo daba una Miss como recién graduada, muy jovencita. Y todavía con el entusiasmo de haberse graduado. Hagan de cuenta las recién casadas, que están bien contentas, ¿no? Ok, ya después, vean. Así ella era como recién casada con la psicología. Y entonces nos decía de todos los trastornos. Y a mí me dio confianza. Entonces un día, en la salida, le digo: Miss, un favor, dime. Le digo: ¿usted cree que algo que me pasa tenga explicación así en eso que usted nos dijo? ¿Qué te pasa? Le digo: fíjese que cuando yo veo grandes bocaradas de humo o de vapor, como en las termoeléctricas, a mí me da mucho miedo, pero un miedo así tremendo. Y me dice: ¿cómo qué son? Le digo: mire, por ejemplo, ahí por Cuautitlán de los Magueyes, hay en lechería una termoeléctrica o no sé qué era, pero sacaba grandes bocaradas de vapor. Le digo: hacia Texcoco también. ¿Y qué siente? Le digo: mucha ansiedad. Podemos usar la técnica de asociación directa, ¿no? A ver, comencemos. ¿Es de qué color? Le digo: blanco.
Blanco, es vapor blanco. Si digo blanco, ¿en qué piensas? Le digo, en nube. Y si digo nube, que tiene forma de conejo. Y si digo conejo, y le dije, mejor déjeme así, porque ya me dieron ganas de brincar. Y miren, una cosa es que pases por una termoeléctrica y estén las bocaradas y tú nada más discretamente inclines la mirada, a que veas las bocaradas y empieces a brincar como conejo. Le dije, mejor déjeme así. Nunca lo olvido. Ese fue mi encuentro con la psicología. No sé ni por qué me enamoré de ella. Hagan de cuenta como algunas esposas que dicen, pues igualito a mí con mi marido, pastor. No sé ni qué le vi. Yo tampoco sé qué le vi a la psicología, pero total que me enamoré. Y he pasado mi vida estudiando las áreas propias de la psicología, ¿no? Bueno, lo que sí me mostró Dios es que engañoso es el corazón del hombre. Un día mejor mi mamá, le digo, oye mami, ¿por qué me dará miedo el humo? Me dijo, hijo, hasta llamó a mi hermana Chata. Chata, ven, ¿qué edad tenía Julio cuando el incendio en la cocina? Ya sacaron cuentas y pues sí, tendría como unos 5 o 6 años. Y dice mi mamá, mira hijo, lo que pasa es que salimos y dejamos una calabaza cociendo. Y algo pasó y se empezó a quemar la calabaza. Y cuando llegamos la casa estaba llena de humo y tu hermana Miriam estaba ella ahí. Y era mi desesperación y tu tío Balta corrió y con otros señores trajeron un polín y derribaron la puerta. Y conforme iba platicando, haga de cuenta que mis ojos iban rehaciendo eso que estaba en mi mente. Entonces, ¿qué habrá sido? Y luego me dijo, pero también pasó otra cosa. Un día te nos perdiste. Te llevamos a unos columpios junto a una termoeléctrica que está ahí en la colonia, bueno, en la orilla de la colonia. Y dice, te llevamos allí y te nos perdiste. Lo que pasa, dice, es que había unos extranjeros, unos ingleses, y confundieron a su hijo contigo. O sea, sí, fíjense lo que es estar bonito. Esos ingleses ya, vámonos mi amor, ¿no? Come on, come on. Y ahí me llevaban ya de la mano. Mi mamá, lo bueno, que alcanzó a reconocer a su hijo, que sí se parecía al inglés, pero tenía cierto airecito de por acá. No, ya en serio, dice mi mamá que me perdí. Le digo, pero me perdí, o sea, me descuidaste. Y me dijo, como 3 segundos, mi amor. No, ya recordando, eran como 3 horas. Y por ahí, pero se imaginan un niño perdido de no ver a sus padres, bueno, a mi mamá, porque mi papá ya de todos modos ya ni estaba, pero de no ver a sus padres y esa angustia asociarla con un humo. Entonces cuando veía el humo, bueno, total que ni sé. ¿Y saben qué concluyo? Que el Señor tiene razón. Si yo no me puedo entender ni a mí, ¿cómo te voy a entender a ti? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y si quieren probarlo, les paso la varilla. A ver, porque cuando dije que no podía, vi a varios, señor Tomás, como que dijeron, échamela, pásamela. Y eso que es de 3 octavos. Y aún así, no la podemos desdoblar. Porque hay cosas que solamente Dios puede hacer. Pero Dios tiene un plan, un propósito, y Él sí va a enderezar lo torcido. Miren el último, él se llamó Dwight Moody. Y este señor Moody, cuando nació, pasaron 4 años y su papá murió. Y él quedó huérfano. Y cuenta la historia que su mami lo mandó a trabajar a los 7, 8 años con un pariente. ¿Y saben qué le daban a Moody de sueldo? Solamente un poco de cereal y un poco de leche. Cuando el niño regresó y le dijo a su mamá,
Nada más me dieron eso por trabajar todo el día. Su mami le dijo, pues vas a trabajar mañana allí, porque al menos, hijo, comerás. ¿Se imaginan el nivel de pobreza? Moody fue un joven que cuando comenzó a predicar la palabra de Dios, no fue porque, digamos, haya nacido en él siempre, sino porque un tío con el que se fue a trabajar en una zapatería haciendo zapatos, era pastor, y el tío le dijo, parte de tus obligaciones, Dwight, es que vas a ir a la iglesia. Yo creo que los padres siempre debemos ser firmes en que los hijos vayan a la iglesia, o los hijos, Carlos, ser firmes que las mamás vengan a la iglesia, ¿verdad? Según sea el caso. Entonces, sí, apriétale las tuercas a mamá Olguita, ¿verdad? Cuando no quiera venir, pues sí, a ver cómo, pero te la traes. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios produjo en Moody, aunque estaba el chamaquillo por ahí enojado. ¿Han visto a hijos que los traen así como que a fuerzas? Búsquenle por ahí y van a ver. Y así cuando estaba el chamaquillo enojado, Dios estaba hablando a su corazón. Y Moody llegó a ser un predicador tan lleno de Dios que, escuchen, un día el presidente Abraham Lincoln llegó para escucharlo. ¿En serio? Estaba el auditorio, estaba la gente, y de pronto el presidente estaba Abraham Lincoln visitándolo para escucharlo. Fue un hombre muy usado por Dios. Bueno, por todo esto quiero dedicar este mensaje a unos amigos míos, un grupo de mujeres y hombres maravillosos a quienes quiero mucho, que son mi primer equipo para formarnos como maestros de la palabra de Dios. Está la señorita Anabel Pérez, que ella se prepara para servir a Dios. Está la señorita Angie Portugués, que se prepara para servir a Dios. Está el señor Carlos González de Portugués, que se prepara para servir a Dios, y el doctor Mario. Y hoy se me reanimó la doctora Laura Moreno y mi amigo Pablo Bellman. Hoy se me reanimaron. Bueno, nos estamos preparando nosotros para servir a Dios. Mi sueño como pastor es que ese equipo sean los primeros maestros de la palabra en Agua Viva, graduados de un seminario como lo está haciendo mi hijo Josué Vega. Y ahora, curiosamente, vamos a donde está estudiando Josué. Y hemos tenido algunas cosas que nos han desanimado, algunos problemas. Yo dedico este mensaje para decirles a ellos que Dios siempre va a enderezar lo torcido. Sea un camino que de repente, miren, estaba tan derechito, un negocio, un plan académico, muchachos, un proyecto profesional, bueno, y más importante, una familia, un matrimonio, unos hijos, nuestra persona. Dios endereza lo torcido. Eso hizo el Señor con, vean el primero, Juan Bunyan, el hojalatero de Bedford. Eso hizo el Señor con Scofield, el niño que vio morir a su mamá con 3 meses de edad y que supo quizás siempre, equivocadamente, que por su culpa había muerto su mami, que era un alcohólico al que Dios levantó. Y miren si no lo levantó, la Biblia más famosa es la Biblia Scofield. A Moody,
El niño que por un platito de cereal trabajaba todo el día en una abierta injusticia, pero al que Dios le hizo justicia cuando vio entrar al presidente Abraham Lincoln. Dios endereza lo torcido. Nada más necesitamos 3 cosas. Vayan a la lectura de la palabra. Primero, que sepas que en Dios no hay desahuciados. Porque si tú te desahucias, si tú a ti misma, a ti mismo te calificas de caso perdido, pues ya las cosas son más difíciles. No sé ustedes aquí en México, pero en Argentina tenemos tangos. Yo sé que ustedes también hacen tangos, pero me refiero de dramas. Nosotros hacemos tangos de componerlos. A ver, vamos a hacer una prueba. Si conocen de nuestros tangos por acá ustedes en México. Caminito que el tiempo ha borrado. Ok. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido. Oh. Garufa, vos sos un caso perdido. ¿No? Bueno, ya, si no me acompañan en estas palabras, no vuelvo a acompañarlos en Sigo siendo el rey. Ni en Cielito lindo. A ver. El día que me quieras. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso a todo el pueblo de México que conoce la canción argentina. Bueno, ya. En el tango de Garufa hay una frase que desde chiquillo siempre me llamaba la atención. Garufa, vos sos un caso perdido. Y a mi cuñado, Raúl, le decíamos Ladrillo, porque Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se escuchan más. Y yo le decía a veces, Garufa, vos sos un caso perdido. Vos sos un caso perdido, quiere decir no tiene remedio. Hay quien nos ha dicho eso, pero lo peor es cuando tú mismo te lo dices. En Dios no hay desahuciados. Léanlo conmigo, es una promesa hermosa. Isaías 56:3. El extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Ni diga el eunuco, yo soy un árbol seco. Porque así dijo el Señor, a los eunucos que guarden mis días de reposo, que escojan lo que yo quiero, que abracen mi pacto, les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. A ver, un ojalatero, humillado, proscrito, menospreciado, y aquí estamos diciendo, Juan Bunyan, un alcohólico, por el dolor de la muerte de su mamá en el parto casi. Y aquí estamos diciendo Scofield, un niño huérfano que enfrentó la pobreza y comía un platito de cereal. Y aquí estamos diciendo Dwight Moody. ¿Saben? Dios cumple su palabra. Él dijo que les daría un nombre que no perecería nunca. De la vida de cada uno de ellos, de Bunyan tiene 400 años. De la vida de Moody como 150 y así de Scofield. O sea, hace tantos años, tanta distancia y sin embargo Dios le sigue dando un nombre. Mira, varilla torcida. En mis manos estás perdida, perdido, porque yo no puedo enderezar esto. Si no puedo enderezar mi propia vida, ¿cómo voy a hacerlo con la tuya? Pero Dios endereza lo torcido. Dios lo puede hacer si nos ponemos en sus manos. Segunda convicción que debes tener, varilla torcida.
que para Dios nunca es tarde. Debes tener esa fe. Debes tener la convicción. San Agustín de Hipona fue uno de los más grandes pensadores, no solo de la fe cristiana, sino de la cultura universal. Él conoció al Señor entre los 30 y 32 años. ¿Y saben qué dijo cuando lo conoció? Amor maravilloso, a mí llegaste tarde. Aunque tenía 30, 32 años, ya había vivido, no se imagina, sin agraviar, a varios taxis aquí, que son de modelo reciente, pero pues los agarran de Uber en las noches y de taxi en las mañanas, Didi en las tardes. No, pues pobres, no paran de trabajar bien nomás. Así San Agustín. Y él le dijo al Señor, amor maravilloso, a mí llegaste tarde. Su mami fue una mujer muy especial. Oraba mucho por su hijo y también por el maridito que le tocó. ¿Ven? Porque ese marido, no hombre. ¿Saben cómo se llamó ella? Santa Mónica. Desde ahora saben que eso no es el nombre de una clínica del Seguro Social. Sí, porque algunos, como la clínica. No. Más bien a la clínica le pusieron por ella, Santa Mónica. Una mujer maravillosa. Y San Agustín también. Pero con un pensamiento, amor maravilloso, a mí llegaste tarde. Él no sabía en ese momento que Dios tenía grandes planes para él. Vivió muchos años, murió siendo un anciano. ¿Saben por qué? Porque Dios quería que él viera cuando entraban los ejércitos bárbaros destruyendo Roma y que él escribiera un libro que iba a ser una esperanza para la humanidad, la ciudad de Dios, donde iba a enseñar a la posteridad que Dios tiene el control de la historia. Y para eso Dios lo sostuvo, que lo agarraba una gripe y Dios lo levantaba. ¡Qué nombre! Que ahora que llegó una pandemia y que el coronavirus de aquellos tiempos, y Dios lo levantaba y Dios lo levantaba. Ahora pregúntate tú, Agustín, ¿cuántas veces Dios te ha levantado? Bueno, cuando digas muchas, sabe que tiene Dios un propósito en ti, que cada día de tu vida es un propósito de Dios y que Dios nunca llega tarde. Miren, al apóstol Pablo de repente, pues sí le agarraba el sentimiento. Lean conmigo en 1 Corintios 15, dice, está escribiendo Pablo y dice, y apareció el Señor a Cefas. ¿Saben quién era Cefas? Era Pedro. Pero así le decía Pablo cuando andaba enojado con él. Así como tú de tu cuñada Lulú, ¿cómo dices? Ay, pastor, y va a venir Lourdes. Y yo, ¿quién? ¿Tu cuñada Lulú? Ah, sí. ¿Y por qué le dijiste Lourdes? Pues así se llama. Es Patricia, no Pati. Pues ¿por qué andas ahí con algo? Así Pablo le apareció a Cefas. Después a los 12, después apareció a 500 hermanos, verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ven? Bueno, él tenía eso. Y también tenía razón, porque Pablo debió haber estado entre 40 y 45 años cuando conoció a Jesús, según los historiadores. Ustedes me dirán, pues no estaba tan grande. Pues no, comparado conmigo, no. Creo que comparado conmigo nadie aquí, pero en los 40
se da una sensación muy especial que conduce a la crisis de media vida. Es una sensación como de que lo que no has logrado ya no lo vas a lograr. Sientes como que la vida te está tronando los dedos. ¿Cuántos están aquí de cuarto piso? No importa si lo están comenzando o lo están terminando. Levanten su mano todos los del cuarto piso. Un aplauso para ellos. Que yo algunos los hacía como del quinto, pero bueno, está bien, se los voy a creer. Cuarto, quinto piso. Sí, Pablo andaba en esa época de la crisis de media vida y tal vez decía, ¿cómo no te conocía antes? Yo les hago una pregunta. ¿Creen que el Señor llegó tarde con el apóstol Pablo? No, llegó justo a tiempo. El apóstol Pablo, sin menospreciar el ministerio del apóstol Pedro y de los demás, sí llegó a ser mucho más significativo a nivel de la cultura mundial que los demás. El apóstol Pablo influyó en el pensamiento cristiano por más de 2000 años. ¿La verdad? Sí, Dios hizo algo muy grande con él. Dios nunca llega tarde, nunca. Y a veces tú dices, pastor, pero pues usted me está diciendo entre 40 y 45. Míreme a mí. No, pues yo te diría, mírame también a mí. Y nos miramos los dos y nos echamos a llorar. No digo, nos miramos los dos y llegamos a la misma conclusión. Pero ahora escucha. El Señor dijo cuando estaba orando, si tú conocieras Jerusalén, al menos en este tu día. ¿Saben por qué? Porque un día de un corazón lleno de fe, de paz, de esperanza, valdría la pena vivirlo aunque fuera un día. Piensen en el malhechor de la cruz. Él vivió una vida, pues sin agraviar, muy desordenada. Y de pronto está en la cruz. Y junto a él está un hombre distinto a él y a su cómplice. Y el cómplice empieza a burlarse de Jesús. Y él siente algo y le dice, ¿cómo puedes burlarte de él? Nosotros a la verdad estamos aquí pagando por lo que hicimos. Pero él ningún mal ha hecho, porque él sentía la bondad, la pureza de nuestro Señor Jesús. Y le dijo, acuérdate, Señor, de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él tuvo un día en esta tierra, uno solo, de mirar la gloria de Dios. Dios nunca llega tarde. Y a ti la verdad todavía se ve que te quedan muchos. ¿Sí? Porque la verdad, pues entre más corrioso, pues ahí se aferra uno. Dios nos ha bendecido, Dios nos da la vida. Los años que tengas, Dios no llega tarde. Si este día tú dijeras, Señor, está bueno, endereza esta varilla, Dios sí lo puede hacer. Como enderezó la varilla de Bunyan, de Scofield, de Moody, enderezó la varilla. Y número 3, en Dios no hay nada imposible. Dice en San Juan 11, Jesús entonces, al ver a Marta llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, cratagio en griego. Señorita Angie, anótate por lo menos una palabra. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El texto más pequeño de la Biblia, 2 breves palabras, pero el más grande. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Porque la Biblia dice que lloraba en griego, cratagio, que quiere decir como con gran lloro.
lloraba mucho. Y dice el verso 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué significa hiede ya? Huele mal, ya no hay nada que hacer, ya pasó, ni modo, se perdió. Ya, perdí mi negocio. Ay, pastor, pues el matrimonio se vino abajo. Ay, pastor, mi hijo ya se perdió. No, en Dios no hay imposibles. Lo único que se requiere, varilla doblada, es que te acerques a Dios y que le digas, Señor, endereza mi camino, endereza lo torcido, nada más. Porque nadie más te puede ayudar. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Miren, cuando yo no creía en el Señor por mis convicciones en el marxismo-leninismo, como miembro del Partido Comunista, desde los 11 años en las Juventudes Comunistas, y luego ya, pues como joven, yo conocí del Señor a los 19 años, entonces a los 18 mi hermano Víctor, no se imaginan cuántas veces iba a la casa a tratar de convencerme, siempre llegaba, yo ya hasta lo estaba esperando, siempre así como que, qué interesante, entonces estás escuchando, no sé, algo, ¿no? Y de ahí yo sabía que iba a derivar al tema de el amor de Dios, la fe en Cristo. Y pues me resistía, refutaba. Ese día que les voy a contar, me lo contó mi cuñada Betty, dice que salieron de la casa después de que yo pues le refuté todos sus argumentos y que en el pasillo mi hermano iba llorando. Y mi cuñada le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, es que Julián, o sea yo, está desahuciado. Esa fue su expresión, me dijo mi cuñada. Tu hermano dijo, está desahuciado. O sea, no hay remedio, es un caso perdido, como Garufa del tango. Lo que no sabía mi hermano es que Dios preparaba un camino. Lois, que ya desde entonces tenía pues sus intenciones, ¿no? No, es que la verdad, le ven a uno pedigrí, quieren cachorrito. Entonces, desde ahí ya tenía intenciones, ella me invitó, yo les he contado eso, a una ceremonia de boda y pues fuimos, el que se casaba era el pastor Moisés Caballero, y cuando me acerqué a él como un desconocido, él me invitó a orar y ese día conocí del amor de Dios. ¿Cuándo me iba a imaginar eso? ¿Cuándo se lo iba a imaginar mi hermano? Yo agradezco a Dios por la vida de todas las personas que luchan, que se esfuerzan, síganlo haciendo, pero siempre sepan que Dios tiene medios más poderosos. Bueno, es que es en serio, ahorita los caballeros que me puedan ayudar, ahí les seguimos si gustan, en lugar de pasar a comer, pues podemos, a ver, pastor, échale, agárrale, pastor, agárrale. O podríamos decir, mejor vamos a llevarlo donde lo puedan desdoblar. ¿Sí o no? Si llegamos a un taller donde tienen las herramientas, en la grifa que me recordó aquella novia. No, me estoy muy apenado porque yo lo tomaba en otra forma, lo de la grifa. Entonces, si vamos al lugar correcto, adecuado, lo va a enderezar, porque Dios lo puede hacer. Por eso dijo que se enderece lo torcido. Y yo te invito para que inclines tu rostro y le digas, Señor, tu palabra habla a mi corazón. Yo soy, Señor, esa varilla torcida.
Y me gustaría mucho, Señor, que quitaras de mí lo que estorbe a mi paz, lo que estorbe a mi alegría, a mi servicio, que lo quites de mí, Señor bendito, que tú endereces mi vida. Señor, yo me arrepiento de mis pecados, los confieso a ti. Señor, he pecado contra ti. Suplico tu perdón y te pido, Señor, ven a mi corazón. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ven, Señor Jesús, y endereza lo torcido, porque solo tú lo puedes hacer. Dame libertad, dame victoria y dame, Señor, con esa libertad y victoria, la oportunidad de vivir y disfrutar y gozar la vida abundante que tú preparaste para mí y para mi familia. Bendíceme, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.